Ya estamos de vuelta en 3 en 30. Muchas gracias, Fernando Rodríguez Doval, diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por estar aquí con nosotros. José Manuel Gemi, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Fer, cuéntanos, ¿no? Platícanos cómo está esto de la reforma política, cuál es la iniciativa que surgió de la Asamblea para el Senado de la República. Claro que sí. Bueno, el pasado mes de agosto logramos un acuerdo en la Asamblea Legislativa de todos los grupos parlamentarios que pusimos a consideración del Senado. En el Senado está este acuerdo, ya se convirtió en una iniciativa de reforma constitucional y ahora se está procesando ahí en el Senado. Básicamente, pues yo antes de entrar al contenido de este acuerdo, quiero destacar la posibilidad misma de un acuerdo en la Asamblea Legislativa, donde, bueno, sabemos que los diferentes partidos hemos sostenido posturas muy distintas en muchos temas, y en cambio en esta ocasión hubo la posibilidad de sacar un acuerdo que yo creo que, pues antes que nada, dignifica la política. Cada vez es más difícil sacar acuerdos de largo plazo en la política, y en este caso lo logramos ahí en la Asamblea Legislativa. Y ahora, bueno, el tema se está discutiendo en el Senado y esperamos que pueda prosperar a fin de poder tener una mejor organización política, jurídica y administrativa en el Distrito Federal. Para comprenderlo un poquito mejor, sustantivamente, ¿qué significa esto para los ciudadanos? Es decir, ¿qué ganamos los chilangos con este tema y este esfuerzo de todos los partidos políticos por tener una diferenciación política o algo distinto a lo que tenemos actualmente? Esa pregunta que tú haces tiene mucho sentido. Nosotros insistimos desde el inicio de este proceso que este tenía que ser un acuerdo que se tradujera directamente en mejores condiciones de vida a los ciudadanos. Corríamos el riesgo de que las personas comunes y corrientes únicamente vieran que esto era un acuerdo más entre los partidos para ver cómo nos distribuíamos el poder. Eso, por supuesto, no tiene que ser así. Mira, yo creo que actualmente tenemos una organización política y jurídica y administrativa en el Distrito Federal muy confusa, y esto se traduce, entre otras cosas, en malos servicios al ciudadano. Por poner un ejemplo muy claro, si hoy un ciudadano va caminando por la calle y de repente ve una vialidad en mal estado, pues no sabe a quién recurrir, porque depende si es vialidad primaria o si es vialidad secundaria, recurrirá a la delegación o recurrirá directamente al gobierno del Distrito Federal. Se echan la bolita, ¿no? Y se echan la bolita unos a otros, porque luego hay zonas en el Distrito Federal que parece tierra de nadie, que nadie sabe si su responsabilidad está a cargo de la delegación o directamente del gobierno central. O de un comité ciudadano como en Santa Fe, que es un desastre, ¿no? También puede ser, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos justamente es, entre otras cosas, clarificar esas facultades y sobre todo fortalecer a las delegaciones. Esa fue la gran bandera del Partido Acción Nacional. De hecho, en la propuesta que se envió al Senado no se fortalecen las delegaciones tanto como nosotros hubiéramos querido, sin embargo, sí tenemos avances importantes. ¿En qué sentido fortalecer a las delegaciones? Por un lado, dotarlas de mayores facultades. La delegación es la primera ventanilla a la que asiste un ciudadano siempre que quiere un servicio público, realizar algún trámite, y darle las facultades necesarias para que pueda atender verdaderamente esas demandas de los ciudadanos. Es necesario más autogobierno, más autonomía, también fiscal, también económica para las delegaciones, de tal manera que puedan atender mejor a los ciudadanos. Pero por otro lado, también establecer contrapesos al interior de las delegaciones. Hoy hay delegaciones que parecen califatos, que parecen hereditarios entre una misma familia política, ¿no? Lo hemos visto en varias de ellas. Entonces, lo que queremos también es que adentro de las delegaciones hay una figura similar a la que en los municipios son los cabildos, de tal manera que pueda haber un contrapeso y una vigilancia al jefe delegacional y por lo tanto pueda haber una mayor efectiva rendición de cuentas. Eso sería buenísimo en la Benito Juárez, ¿no? Con tantas construcciones irregulares que se han dado en los últimos años. Yo sería feliz que vivo en la Benito Juárez de tener un órgano que estuviera revisando y controlando a la CEDUBI y al delegado, ¿no? Yo creo que en las 16 delegaciones sería muy útil, sobre todo para poder ver cómo se ejercen los recursos de todo. ¿Se busca un Estado 32? ¿Queremos un Estado 32 o es otra figura? Porque luego se confunden los conceptos, ¿no? No, nosotros en la propuesta que enviamos al Senado no estamos hablando de un Estado 32, estamos hablando de que el Distrito Federal siga siendo la sede de los poderes federales. Incluso el Distrito Federal tiene que comprometerse a brindar las garantías necesarias para que aquí puedan actuar de la manera que corresponda a los poderes federales y que por lo tanto siga siendo la capital de la República. Sin embargo, en muchos aspectos sí estaríamos avanzando ya hacia una entidad federativa en toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que la Asamblea Legislativa funcione ya plenamente como un Congreso local. Hoy hay muchos temas en donde no podemos legislar en la Asamblea Legislativa porque el artículo 122 claramente establece en qué temas sí y en qué temas no. Nosotros lo que queremos es poder entrar a los diferentes temas que cualquier Congreso estatal lo pudiera hacer. De la misma manera que la Asamblea Legislativa pueda formar parte del constituyente permanente. Como mencionaron ustedes hace un momento, hoy en día no se puede hacer eso. Es decir, si hay una reforma constitucional, no pasa esa reforma por la Asamblea Legislativa. Que la Asamblea Legislativa pueda aprobar el techo de endeudamiento del Distrito Federal y no el Congreso Federal. En fin,
En muchas cosas nos acercaríamos hacia un Estado 32, aun cuando salvaguardaríamos esa condición propia de sede de los poderes federales para la Ciudad de México. Es una situación compleja porque el Distrito Federal es tan grande que sí podría parecer que podría avanzar hacia ser una entidad federativa, pero por otro lado, pues es una ciudad que debe de tener todos los recursos y los lineamientos de una ciudad. Es decir, tampoco se está sugiriendo transformar la Asamblea Legislativa en un gran cabildo, ni mucho menos, ¿no? Será un órgano más poderoso, pero legislando con más posibilidades. Ahora, nada más digo, pongo un tema sobre la mesa. No se queda corta la reforma en el sentido que deberíamos estar buscando pensar en autoridades metropolitanas, ¿no? El tema de la basura, el tema del medio ambiente, el tema del transporte, de seguridad, ¿no? No lo local, sino lo metropolitano y autoridades que pudieran prevalecer en el tiempo, ¿no? Y que no sea el jefe de gobierno el que estuviera nombrando a estas autoridades que sobrepasan las necesidades y los requerimientos de un gobierno y de un contexto determinado, ¿no? Yo creo que... Bueno, eso es muy importante también comentarlo. La Ciudad de México, por su propia naturaleza, ya no está aislada, bueno, creo que nunca lo estuvo, sino que forma parte de una gran conglomeración urbana que abarca incluso varios municipios del Estado de México y hasta de otros estados como Hidalgo. Entonces, tiene que haber políticas públicas con perspectiva metropolitana y también tiene que haber instituciones con perspectiva en Londres, ¿no? Por ejemplo, en Londres sí se manejan las autoridades. No dependen del alcalde, ¿no? Dependen de un montón de factores y del gobierno federal, ¿no? Exacto. Exacto. Así es. Yo creo que en esta propuesta que hemos enviado, aún quedan algunos temas por discutir, que se discutirán probablemente ahora en el Senado, o incluso serán objeto de una futura reforma política. Tampoco consideramos que esta sea la última reforma. Yo creo que las reformas siempre son graduales, siempre son paulatinas y por lo tanto pues irán incrementando con más y más iniciativas en los próximos años. Seguimos platicando sobre reforma política, muy interesante el tema con Fernando Rodríguez de Ovalle. No le cambie, 3 en 30 por Efecto TV.